Continuamos con En Contexto. Llega En Contexto, esta sección en la que ponemos en perspectiva una de las noticias del día, y por ello me acompaña en el estudio mi compañera Elmaría Angulo. Buen miércoles. Feliz tarde para ti, Valentina. Vamos a hablar de las implicaciones del cierre del gobierno de Estados Unidos. Empecemos por, primero se trata el primero en 7 años. ¿Qué significa y qué funciones compromete? Una muy buena pregunta, Valentina. De hecho, el cierre de gobierno de Estados Unidos, que entró en vigor desde este miércoles 1 de octubre, se produjo luego de que los republicanos y los demócratas no lograran llegar a un acuerdo de financiación. ¿Para qué? Para poder mantener los servicios gubernamentales y sus programas en funcionamiento. El plazo máximo para que pudieran llegar a un acuerdo era el martes en la noche. Como esto no se dio, desde hoy se puso en marcha esta medida. ¿Qué funciones compromete? Con este cierre quedan suspendidas las actividades que son consideradas como no esenciales en las distintas agencias federales. ¿De qué tipo de programa estamos hablando? De los programas de asistencia alimentaria, la educación preescolar que se financia con fondos federales, las inspecciones de alimentos, la emisión de préstamos estudiantiles y las operaciones en los parques nacionales. Se trata, como bien decías, del primer cierre de gobierno en registrarse en los últimos 7 años y el 15º desde el año 1981. De hecho, la última vez que el gobierno estadounidense cerró fue durante un periodo de 35 días en el año 2018, precisamente durante el primer mandato de Donald Trump. En ese momento, las disputas políticas se detonaron, pero giraron en torno al tema de la migración, mientras que en este caso los desacuerdos se han centrado en el rechazo por parte de los republicanos a las exigencias de los demócratas sobre la extensión de los beneficios de salud para millones de estadounidenses que, Valentina, estas medidas se vencerían a finales de este año. Y recordemos que ese cierre de 2018 fue el más largo en la historia del país. Vamos a ver qué pasa con este. Ahora le pregunto específicamente qué es lo que cierra y qué permanece abierto, porque estamos hablando de un cierre parcial. Así es, como bien lo indicas, es un cierre parcial. Lo que se espera es que con este cierre parcial de gobierno, cerca de 750,000 empleados federales sean suspendidos de manera temporal. Es decir, que quedarían cesantes y sin pago mientras dure la medida. También es posible que un porcentaje sea finalmente despedido por parte de la administración del presidente Trump. Ahora bien, en materia de programas de salud, que fueron justamente los que motivaron la confrontación entre los partidos, luego de que Trump acusara sin pruebas a los demócratas de querer financiar servicios de salud para indocumentados, lo previsto es que los programas de atención médica, conocidos como Medicare y Medicaid, sigan. La continuidad se espera a pesar de la escasez de personal de asistencia que supone este cierre parcial. ¿Qué implica esto? Que se podrían presentar retrasos en algunos servicios a consecuencia de la carencia de funcionarios. Por otro lado, el funcionamiento del Pentágono como sede del Departamento de Defensa seguirá, y en el Departamento de Seguridad Nacional se mantendría la operación con la mayoría de los empleados. Sin embargo, es claro que muchas oficinas cerrarían de forma permanente, lo que derivaría en despidos masivos, en consonancia con la advertencia ya hecha por Trump sobre hacer cosas irreversibles, precisamente en represalia contra los demócratas. Si bien con este cierre, tanto el ejército como las fuerzas de seguridad y el funcionamiento de los aeropuertos se mantendrá, hay un factor que preocupa a Valentina, y es que los funcionarios en estas áreas no podrían cobrar sus salarios hasta que las dos bancadas logren llegar a un acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto. Y justamente se ve complicado. Ya martes votaron bloqueando 2 propuestas, hoy miércoles también. Y vemos que son esas profundas divisiones partidistas las que desencadenan este cierre y varios de ellos. ¿Qué es lo que dicen los demócratas entonces? Valentina, en efecto, esas profundas divisiones partidistas fueron las que derivaron en este cierre parcial. ¿Por qué? Porque como los demócratas y los republicanos no llegaron a ponerse de acuerdo para avalar el proyecto de ley de gastos, que es de aprobación obligatoria, se llegó hasta este punto de parálisis. Esto se da en un contexto que hemos visto ya marcado por las constantes confrontaciones por parte de los planes
planes de recorte presupuestal implementados por la administración de Trump desde su regreso al poder en este segundo periodo de gobierno no consecutivo. Aunque las disputas se han vuelto ya muy habituales en esta administración, hablamos esta vez de un caso que involucra el cierre parcial a nivel nacional, lo cual escala las tensiones. Esto se extiende, de hecho, mucho más allá del panorama político. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de afectar de manera directa a los ciudadanos estadounidenses que dependen del pago de sus prestaciones, así como la continuidad de sus contratos, mientras que desde la perspectiva de los usuarios de diversos servicios también se registraría una afectación en el acceso a ello y también eventuales retrasos. Es decir, que la operación tambalearía especialmente en materia de educación, recreación, salud y medio ambiente. Y entonces también algo que vale la pena pues analizar es a qué apuntan los expertos, qué va a seguir ahora. Otro punto importante, de hecho, a lo que apuntan los analistas es a que debido a las diferencias entre los partidos, este cierre parcial pueda extenderse mucho más que los periodos anteriores. La razón es que se está produciendo en medio de un ambiente o de un contexto de constantes amenazas por parte de Trump sobre los castigos que implementaría en contra de los demócratas con recortes a los programas gubernamentales. Y por el otro lado, vemos cómo los demócratas se sostienen en su postura de no dar el brazo a torcer. Medios internacionales como BBC han analizado la manera en la que se dieron los cierres de gobierno en otras ocasiones. Como vemos en pantalla en esta gráfica, el cierre de 1981 se extendió solo por 2 días y los 9 cierres que se dieron después oscilaron entre 1 y 5 días. Fue solo hasta el año 1995 que se dio el cierre más largo, que duró 21 días. Solo 18 años después volvió a darse un cierre en el año 2013 que duró 16 días y finalmente en 2018, que recordemos duró 35 días. Sobre esto, congresistas demócratas han indicado que se trata del resultado de una administración que califican como brutal e incompetente. En este panorama, los expertos dejan claro que son las familias estadounidenses las que seguirían pagando el precio de esta medida, a menos, Valentina, que los republicanos se abran a negociar. Pues Elmaría, muchas gracias por toda esta ampliación, ya nos queda más claro y nos vemos para otro tema en contexto. Claro que sí, nos volveremos a ver, Vale. Nosotros los dejamos con medio ambiente.